Por petición del presidente de la República, Gabriel Boric, el Ministerio del Interior y las policías elaboran un nuevo paquete de medidas de seguridad que tendrá que ser presentado hoy, sería presentado hoy por el mandatario. El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, descartó que dentro de los anuncios incluya decretar el estado de excepción, por lo menos en la región metropolitana, que lo han solicitado parlamentarios, o convocar al COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional. María José de la Barra, con toda la información y las reacciones. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La crisis en materia de seguridad que aqueja al país y en particular el ataque que sufrió una funcionaria de Carabineros con una granada de mano llevaron al gobierno a citar a una reunión tanto a las policías como a ex autoridades del Ministerio del Interior a el Palacio de la Moneda. En los encuentros, la actual vicepresidenta de la República, Carolina Toá, y el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, informaron que el presidente Gabriel Boric, desde San Francisco, Estados Unidos, en plena APEC, cuando se informa de la agresión a la carabinera, les instruye que hoy, apenas llegue de su paso por la cumbre en Estados Unidos, se le entregue un plan concreto de medidas de control territorial y orden público. Y fue en esa línea que se le ordenó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones a trabajar en estas propuestas que van a ser dadas a conocer hoy, cuando llegue el mandatario. Apenas llegue, va a haber un encuentro en el Palacio de la Moneda donde se va a dar a conocer este paquete de medidas que el mismo jefe de Estado solicitó y que, según fuentes de la radio, podrían culminar con anuncios durante esta misma jornada. Pero pese a este anuncio que realiza el Palacio de la Moneda ayer, en particular la vicepresidenta Toá y el ministro subrogante Manuel Monsalve, las críticas principalmente de la oposición y de algunos sectores del oficialismo no cesan. Y en el Congreso se han levantado varias solicitudes en el marco de la crisis de seguridad. Una de ellas, la hemos escuchado hace ya varias semanas, es que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional, una instancia que sesionó por última vez en 2019 durante el denominado estallido social. También voces como, por ejemplo, la del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, distintos alcaldes, alcaldesas e incluso parlamentarios de diversos sectores políticos hablan de decretar estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Se le consultó por esto, por ambas cosas, al ministro del Interior subrogante y dijo que dentro de los anuncios o de momento esto no está contemplado. El gobierno no ha tomado la decisión de convocar al COSENA, va a sesionar el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, que nos parece que es el espacio más pertinente para enfrentar este tipo de desafíos. Nuestra evaluación hoy día es que el estado de excepción constitucional no es necesario en la región metropolitana como se ha planteado, pero sí es indispensable tener un plan mucho más poderoso para el control territorial. Pese a que se descartó aplicar el estado de excepción en la región metropolitana, parlamentarios de oficialismo, oposición, de varios sectores, la verdad esta petición fue bien transversal ayer en la sede del Legislativo, firmaron una resolución para solicitar que el presidente Gabriel Boric no solo amplíe la medida que hoy rige ya en 4 provincias del sur del país y también rige en algunos sectores del norte, un estado de excepción más limitado debido a la situación migratoria y fronteriza. ¿Qué fue lo que pidieron los parlamentarios? Que el presidente firme un decreto que realice un estado de excepción constitucional a nivel nacional. Así lo plantearon tanto el diputado del PPD, Raúl Soto, y su par del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Si bien el gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado, todo lo que se está haciendo es insuficiente porque el Estado de Chile, más allá del gobierno de turno, estaba años atrasados. Llegó la hora de ponernos duros, manos duras. Los vecinos necesitan tranquilidad, seguridad y un estado de excepción lo requiere. Esto se había dado, podríamos decir, antes del mediodía en el Congreso y poco después hay un punto de prensa de parlamentarios de Renovación Nacional, quienes en un tono de molestia hacen una especie de advertencia al gobierno, asegurando que de no expulsar a las 12.000 personas extranjeras que hoy tienen orden pendiente, al 31 de diciembre de 2023 van a acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá. Escuchemos a uno de los voceros que realizó este anuncio, el diputado de RN, Andrés Lonton. Lo que le pedimos a la ministra es que cumple con su obligación legal y constitucional, que deje de lado el sesgo ideológico, que se ponga en el zapato de todos los chilenos. Y si ella no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales, bueno, tendremos que acusarla constitucionalmente para que llegue otra persona y sí lo haga.
respondió también en la sede del Ejecutivo, luego distintos ministros y también reaccionaron autoridades, pero la medida no concitó ni siquiera el apoyo de toda la oposición y hubo duras críticas de parte del oficialismo por el tono de esta petición. Una de ellas de la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, quien aseguró que esto es un condicionamiento mañoso que no se condice con la realidad, porque apuntaron a que la situación de las expulsiones es más compleja de lo que cree la oposición. Para variar, un condicionamiento para que el gobierno haga las cosas que quiere la derecha, y la verdad es que a mí lo que me parece es que sí, que efectivamente hay que cursar esas limitaciones que hay para la expulsión, pero también creo que se han hecho todas las gestiones necesarias para hacerlo. Como yo les comentaba, respondieron de parte del Ejecutivo y lo hizo desde el Congreso Nacional el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien pidió rigurosidad a la oposición en el manejo de los datos históricos de expulsión. Esto, dijo, es necesario antes de hacer una solicitud como la que hicieron. Se le está pidiendo a la ministra Toá que en un mes y medio se proceda a un número de expulsiones que es casi 10 veces lo que el presidente Piñera hizo en 4 años. Poco más de 1.300 expulsiones. Y se le pide a la ministra Toá que en un mes y medio alcance una cifra de casi 10 veces lo que hizo el gobierno anterior en 4 años. Por tanto, nosotros aquí pedimos un mínimo de rigurosidad. Vamos a intentar bajar un poco las cifras de lo que está pasando hoy día en materia migratoria y en materia de expulsiones, porque ayer, justo antes de que se realizara esta especie de advertencia de la oposición, el ministro del Interior subrogante se había referido al tema de las expulsiones en el marco del grave ataque a una funcionaria de Carabineros con una granada de mano. ¿Esto por qué? Porque una de las personas que se entrega finalmente a Carabineros, pese a que dice no estar implicada en el hecho, la toman detenida por tener una orden de expulsión pendiente y es una persona que ya había sido expulsada y había reingresado al país. ¿Qué fue lo que dijo el ministro del Interior, Manuel Monsalve, respecto al tema? Aseguró que están hoy día con una gran problemática en materia de expulsiones. ¿Por qué? Porque desde el gobierno anterior no se pueden utilizar aviones de la Fuerza Aérea de Chile para ingresar al espacio aéreo venezolano y solo se permite realizar las expulsiones con aerolíneas comerciales. ¿Qué pasa ahora? Un vuelo comercial permite llevar o trasladar solamente a 2 personas expulsadas por avión y al día, según se informó, hay solo de 2 a 3 trayectos hacia Caracas, por lo que se movilizaría como máximo en 24 horas a 6 personas expulsadas y hay 12.000 órdenes pendientes. Bueno, Manuel Monsalve aseguró que han podido avanzar un poco porque gestionaron un contrato con una aerolínea venezolana que ahora les permitiría trasladar a 120 personas por día, de las cuales obligatoriamente 60 tienen que ser funcionarios de la Policía de Investigaciones, porque la aerolínea les dijo, tienen que estar resguardadas las personas expulsadas por funcionarios policiales. Así que en ese marco fue que el ministro subrogante asegura que esto sería un avance, pero de igual manera expulsar a 60 personas por día, considerando que son 12.000 las órdenes pendientes, podríamos decir que por lo bajo es lento. Y otro punto, el ministro del Interior subrogante aseguró que va a viajar a Venezuela dentro de las próximas semanas para poder ya comenzar a gestionar acuerdos que permitan nuevamente el ingreso al espacio aéreo venezolano de la Fuerza Aérea de Chile, pero el panorama, por lo menos, es bastante complejo. Catherine Tomás. A ver, algunas cosas. No se sabe cuántas personas están con órdenes de expulsión pendiente, porque hace poco tiempo, aproximadamente hace un mes, la cifra era de 20.000. Ahora se dice 12.000. ¿Cuántos son? El ministro asegura que son efectivamente 12.000 porque se hizo una depuración. Ya. ¿Y qué significó la depuración? ¿Que habían sido expulsados? ¿Cómo saben que no están? ¿O es que son personas con decreto de expulsión que les dieron residencia definitiva en Chile? ¿En qué consistió la depuración? Pueden ser distintas opciones. El ministro asegura efectivamente que esa es la cifra y luego básicamente se enfoca en lo que es las gestiones para realizar las expulsiones pendientes. Habría que consultarle efectivamente cómo se baja en 10.000 expulsados en un plazo tan corto del tiempo y ver efectivamente cuáles fueron los mecanismos con los cuales se llega a esa cifra. Porque podría ser efectivamente eso. Hago otra pregunta. La ley de presupuesto contempla fondos para expulsar ciudadanos extranjeros. ¿A cuánto ascienden esos fondos? A lo suficiente para expulsar a 1.000. O sea, con la actual ley de presupuestos, y si es que no entra nadie más a Chile, se demoraría 12 años.
porque así están las cosas. O sea, más allá de lo que hizo el gobierno anterior, que tienen razón, expulsó muy poca gente, este gobierno ha expulsado menos, pero hay una razón ideológica de fondo. Este gobierno lo que pretendía era regularizar a las personas que estaban al interior del país, que habían ingresado ilegalmente, y eso provocaba, según algunos expertos, un efecto llamada, ¿no es cierto? Si me van a regularizar, entro de cualquier manera. Y por lo tanto ha habido una lentitud enorme para enfrentar esta situación. Pero la ley de presupuesto establecía la permitida expulsión de 1.000 personas el próximo año. Por lo tanto, ahí hay un problema también. ¿Qué va a ocurrir con eso? Y por otro lado, María José, no hay militares. No hay militares. Si en Chile hay muy pocos militares. El ejército hace muchos años que se redujo. No hay soldados. ¿Por qué? Porque la doctrina del ejército chileno es un ejército pequeño y altamente móvil. Un ejército pequeño pero que se pueda desplazar rápidamente. No hay soldados. No hay carabineros que están preocupados de otras cosas, de lo que está pasando al interior del país. No hay gente para poner en la frontera. No hay tecnología. Los gobiernos no han comprado tecnología, drones, etcétera, una serie de cosas. Helicópteros para estar en la frontera. No existe. Y por lo tanto cualquier plan que se proponga en realidad es un plan vacío. ¿Y qué pasa? Que el gobierno dice, quiero un plan, porque después de lo que pasó con la Carabinera y la explosión de la granada, quiero un plan en 24 horas. Pero si se han hecho un montón de planes, ¿cómo va a haber un plan nuevo en 24 horas? ¿Es que tienen todo claro para en 24 horas proponer la solución o no? No se entiende realmente lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en el norte del país siguen entrando personas por toda la frontera y eso sigue pasando. Y un dato más, como Perú anunció expulsión en 24 horas, hay una presión enorme en la frontera norte por los venezolanos que están tratando de ingresar porque van a ser expulsados en Perú. En Perú se dictó una norma, un decreto de expulsión en 24 horas. Y agreguemos a esto, ¿cómo se podría devolver inmigrantes a Venezuela? ¿Un barco? Imagínense llenar un barco, lo que significa eso. Porque Venezuela no coopera, no quiere que lleguen personas de vuelta. No coopera en absoluto. No coopera en términos de información policial, información de antecedentes, identidades, menos que vuelvan. Y por eso pone traba y dice no en un avión militar por ningún motivo. ¿Por qué no por un avión militar? ¿Por qué no quieren? ¿Es posible entonces un plan en 24 horas o no? Claro, se habla de un plan de control territorial y orden público en el marco de poder entregar mayores facultades a las policías en lo que son las fiscalizaciones, por ejemplo. Esa es la orden básicamente que se da de parte del presidente de la República, Gabriel Boric, por lo que sucedió en Pedro Aguirre Cerda con los funcionarios de Carabineros que fueron atacados con una granada de mano. Apunta que no es posible que los funcionarios policiales, en cumplimiento de sus funciones como fiscalizaciones que son necesarias, se vean expuestos a este tipo de situaciones, pero básicamente es como está el país, así están las cosas. Y en ese marco fue que pidieron tanto a las policías, a la PDI, y ayer tuvieron una reunión consultiva también con exautoridades del Ministerio del Interior para solicitar nuevas medidas o algún paquete de medidas concretas que serían presentadas al presidente hoy, y en el marco de que exista el visto bueno, podrían realizarse. Eso es la información que nosotros tenemos de momento. Claro, ¿cómo se puede cambiar el panorama de un país con medidas que se gestionan en 24 horas? Podríamos cuestionarlo, pero es básicamente lo que se solicitó. Y respecto a la relación con Venezuela, Catherine Tomás, lo que dijo ayer Manuel Monsalve, ministro del Interior subrogante, fue que él mantuvo ya reuniones con el embajador de Venezuela en Chile, el embajador de Chile en Venezuela, y lleva semanas en conversaciones para viajar prontamente a Venezuela a buscar acuerdos allá. ¿Lo logrará o no? No lo sabemos, pero efectivamente dijo que lo primordial hoy es recuperar la posibilidad de poder ingresar al espacio aéreo venezolano con aviones de la Fuerza Aérea para dar celeridad a lo que es ya el retorno de ciudadanos venezolanos. Si el gobierno venezolano, régimen venezolano, no lo aceptará o lo aceptará, eso está por verse. Y también se reconoce, porque de no reconocerse sería básicamente absurdo, la presión que existe hoy día en la frontera norte de nuestro país. Porque pese a que ponen sobre la mesa esta idea de que pusieron cámaras térmicas, de que aumentaron los controles, de que hay algunos escáneres, de que se aumentaron las facultades de la policía de investigaciones también en la zona, de que está este estado de excepción de fronteras, básicamente podríamos decirlo, la situación es muy compleja. Y lo que pasa en Perú
hace en Perú y Bolivia, hace que efectivamente todo lo que es la tensión baje hacia Chile. Ahora, desde el punto de vista político, están estas lecturas. A ver, el desempeño de la vicepresidenta actualmente, la ministra del Interior, Carolina Toá, obviamente no ha sido para nada fácil, constantemente expuesta a críticas, en fin, etcétera. Pero hay un reconocimiento respecto de que ella tiene una línea de crédito política bastante amplia, que de todas formas ya se le está agotando, para algunos ya se le agotó. Pero lo que sucede con ella es que se ve muy presionada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son ellos los que finalmente no la dejan avanzar en sus intenciones, en materia de seguridad, etcétera, que es lo que se ha dicho constantemente. Por otro lado, está el escenario del plebiscito, ¿no? Que varios dicen, bueno, hay que concentrar las fuerzas políticas en ese escenario, en ese día, y no distraerlas. Lo menciono, por ejemplo, con otros anuncios de acusaciones constitucionales que se han manifestado, pero que todavía no se concretan por lo mismo. ¿Es efectivo? ¿Podría pasar que efectivamente se pueda hacer esta presentación, ya sea una interpelación por un lado, pero algunos dicen una acusación constitucional en contra de la ministra con todas estas otras cosas que están dando vuelta? Recordemos que se le interpeló a la ministra del Interior, Carolina Toá, por temas de seguridad y por la gestión del Ejecutivo. Exacto. Sí. Y ahora se habla de esta acusación constitucional, es una especie de advertencia, amenaza, dijeron algunos, que la que realiza Renovación Nacional, porque ayer comenzaron a surgir rumores de renuncia, donde parlamentarios del Partido Republicano, parlamentarios de oposición, en el Congreso Nacional realizaban declaraciones en las cuales decían: ministra Toá, salga del cargo. Eso básicamente es lo que se decía en los pasillos del Congreso. Y luego de eso hubo una reunión de parlamentarios de Renovación Nacional, una reunión a puerta cerrada, donde dicen: nosotros no vamos a pedirle la renuncia, pero le vamos a dar esta especie de ultimátum. Sabemos que el panorama político en el Congreso es muy complejo. La mayoría de los sectores no tiene todos los votos necesarios para poder levantar de lleno una acusación constitucional, y en ese marco sería que la posibilidad de que esa acusación constitucional prospere se ve de todas maneras muy efímera. Sí. Por ende, se puede presentar, se puede realizar la comisión revisora de la acusación constitucional. ¿Podría la ministra del Interior, Carolina Toá, tener que exponer en el Congreso Nacional y ser sujeta de la interpelación que se le realizaría? Pero de ahí a que una acusación constitucional sea aprobada, la verdad se ve muy difícil, porque pese a las críticas que concita la ministra del Interior, muchos personeros del oficialismo y también de la oposición, por ejemplo Chile Vamos, Demócratas, Amarillos, el Partido de la Gente, la considera como una autoridad de gobierno mucho más dialogante y moderada que los otros personeros del oficialismo. Por ende, sería una especie de punto bisagra entre la oposición y la moneda que permitiría poder avanzar en temas de seguridad. María José, pero mira, a ver, varias cosas. Los deterioros en todo ámbito y también en la política comienzan con pequeños signos. Un fierro no se oxida inmediatamente por completo, comienza un punto de oxidación y de ahí esto se extiende. Yo creo que la señal de ayer, en que sectores de la centroizquierda, con un proyecto de resolución, pidieron que se decrete estado de excepción constitucional, etcétera, etcétera, frente al crimen organizado, que es una política que no es de Carolina Toá, porque ella no quiere eso, donde participaron diputados del PPD, diputados del Partido Socialista, el Partido Radical de la Democracia Cristiana, es una señal de que el asunto se está deteriorando a nivel institucional. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, por algo muy obvio, porque hay una crisis de seguridad gigantesca, pero en segundo lugar, porque empiezan a mirar más allá del próximo plebiscito. El próximo año es electoral. El próximo año se eligen, es muy importante, los alcaldes, los concejales y los gobernadores regionales. Y se van a dar cuenta de que el tema de seguridad, si sigue así, va a ser un elemento esencial, fundamental, estructural de la campaña. Independiente de lo que pase con el plebiscito de salida. Exactamente, que claro, se da, es mucho más se presume que el voto en contra va a ganar. Entonces resulta que están mirando eso y se está deteriorando. ¿Por qué? Porque los resultados de seguridad son malos. Eso no cabe la menor duda. Y en segundo lugar, porque nadie se olvida que cuando este gobierno comenzó, el tema de seguridad no era el tema esencial, todos lo sabemos. Retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado, inmediatamente apenas se asumió este gobierno, y etcétera, etcétera, y otras cosas más. Pongo un ejemplo. ¿En qué quedó la refundación de Carabineros? ¿Quién habla de eso? ¿Alguien? ¿Existe algún papel, un vestigio, algo
en el Ministerio del Interior sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad pasó por encima de todo eso. Pongo este ejemplo, pueden haber otros. Entonces, evidentemente que se perdió tiempo, evidentemente que hay un problema y evidentemente también que Carolina Toá empieza a licuarse. Pero hay otra razón. Hay al interior del gobierno una disputa acerca de quién podría ser la sucesión como candidato presidencial de Gabriel Boric. Y una de ellas, Carolina Toá, va a recibir los golpes de todas maneras. Carolina Toá está jugándose eso también. Y hasta el momento tiene problemas. Y pongo otro asunto más. Entre gobierno y oposición hubo un acuerdo para tramitar leyes sobre seguridad y con plazos específicos. ¿Se cumplieron los plazos? Los plazos son hasta fin de año. Sí, pero los plazos eran progresivos. Claro, eran algunos progresivos. Sí. Exactamente. ¿Se han cumplido los plazos? En algunos casos no. Para algunos proyectos ya vencieron y no se avanza. Ha habido indicaciones, etcétera. El asunto está trabado. Y se estimaba que eran proyectos muy importantes para combatir la inseguridad. Pero básicamente el problema esencial acá son las policías, es el Ministerio Público, es la falta de personal en las fronteras chilenas, una vergüenza como son de porosa, y siguen entrando inmigrantes sin ninguna posibilidad de ser expulsados. Y la decisión de expulsión del gobierno anterior, tiene razón Elizalde, pero también de este gobierno, absolutamente débil, porque aunque hay normas sobre expulsión, que además es difícil que haya un decreto de expulsión porque tiene que pasar por tribunales, porque hay toda una protección jurídica para las personas que ingresan en forma ilegal de algunas ONG, etcétera. Resulta que si logra finalmente que ese decreto quede firme, finalmente no se cumple. Eso es todo. Y no hay ni recursos, y no hay medios. No hay medios, digamos, desde el punto de vista de, en la práctica, con esos recursos, mandarlos de vuelta a sus países. Sí, ayer se hablaba respecto al tema del fast track legislativo, las leyes de seguridad que se acordaron, porque ayer se promulga la ley de contrabando de dinero y aseguraban que es la ley número 38 que se promulga o se publica en el marco del fast track legislativo de seguridad. De hecho, ahí la ministra del Interior, en su rol de vicepresidenta, asegura claramente que se ha avanzado en estos temas. Efectivamente, por ahí fue que tomó el discurso, pidió que se aprobaran el presupuesto los aumentos que se realizan en materias de seguridad para poder seguir haciendo cosas, pero de repente uno se cuestiona por qué los parlamentarios, por ejemplo, pese a el punto que ustedes señalaban del agote institucional, deciden plantear, conociendo la situación, estado de excepción a nivel nacional. Consideremos que la situación de seguridad es gravísima en el país, pero los parlamentarios saben que la dotación de carabineros está agotada y no es la suficiente para poder tomar esa medida. Lo mismo con las Fuerzas Armadas. Por ende, uno se pregunta hasta cuándo ya las señales políticas, hay que ponerle un poco una cuota de realidad también a las autoridades. Porque ¿qué sacamos con proponer ideas constantemente como, por ejemplo, un estado de excepción a nivel nacional, sabiendo que con eso se tendrían que, por ejemplo, redestinar personas que están hoy día en la macrozona sur quizá, o en las fronteras, que son sectores que, por mucho que tienen mayor dotación policial o de Fuerzas Armadas, todavía están con situaciones de migración o ataques terroristas que son muy complejos? Esa ayer era otra crítica que se esbozaba incluso de parte de la oposición, porque tal como fue transversal esta resolución exenta que se le presenta al presidente de la República, también fue transversal un poco la crítica a la misma petición. Era parte de lo que se escuchaba ayer. Uno se cuestiona también declaraciones de lado y lado, uno esperaría más gestión. Pero María José, pongo un ejemplo. Los municipios están gastando, no lo hacían, y hace ya años que están gastando en seguridad. Porque en realidad destinar plata a seguridad por los municipios no debería ser, porque esto es labor del gobierno central. Lo hacen, hay guardias municipales. ¿Un guardia municipal puede hacer control de identidad? No. No, solamente carabineros. Si un guardia municipal detiene a o logra estar con un comerciante ambulante para despejar esto, ¿lo puede hacer? No, tiene que estar con un carabinero al lado. Hay comunas, como han redestinado carabineros, hay comunas que les han sacado el 50% de los carabineros. Por lo tanto, los guardias municipales no tienen ningún apoyo porque tienen que estar con un carabinero. Si a usted le pasa algo y el carabinero no llega, los guardias municipales tampoco.
Y resulta que quienes cometen alguna acción de este tipo saben que ellos no tienen facultades. Por lo tanto, los guardias municipales que se han transformado, en algunos casos, algunos se van a enojar. Claro, avisan, está bien, pero un espantapájaro. De guardias tienen poco, por estas razones. ¿Habrá alguna idea, por ejemplo, de dotarlos de pequeñas facultades para que ayuden o no? Estaba dentro de los puntos que se ha gestionado y de los que se ha trabajado también. Se hablaba de entregarles mayores herramientas. Uno se preguntaba qué herramientas son, porque también estamos en el debate de ¿se le puede entregar armamento a un guardia municipal, por ejemplo? Bueno, eso no. Pero se hablaba de dotarlos de chalecos antibalas, por ejemplo. Que exista la posibilidad de una mayor coordinación entre las policías y los guardias municipales para que ellos, por ejemplo, tengan la facultad de poder retener a alguien durante una cantidad de tiempo determinada hasta que llegue Carabineros o la Policía de Investigaciones y pueda realizar los controles ya necesarios. Se hablaba de capacitaciones también para poder realizar esos tipos de investigaciones y también a ese punto iba, capacidades investigativas. Parte de lo que se ha podido conversar, porque efectivamente no tienen tantas facultades y también están muy desprotegidos. Ese es otro punto, porque se enfrentan también a poder ir a puntos en distintas comunas del país donde están realizándose focos de, por ejemplo, conflicto, incluso focos de comisión de delito, y no tienen ni las facultades para poder tomar acciones ni tampoco el resguardo. Chaleco antibala, por ejemplo, no tienen, o cascos. Y eso era alguno de los puntos que se estaba trabajando y se estaba en negociaciones, pero está esta disyuntiva de si se puede llegar a tener una policía municipal. Y ahí es donde también se genera resquemores de sectores, sobre todo a prueba de dignidad. ¿El gobierno se compromete a un determinado número de expulsiones? Porque, a ver, está bien, el gobierno anterior expulsó poco, pero en algunos casos había aviones en que se mandaba gente expulsada. Eso, bajo este gobierno, se terminó. No hay aviones cargando gente o subiendo gente para ser expulsada. Se compromete, ya, no podemos expulsar no sé cuántos, 12.000. ¿Se comprometieron a una cifra de cuántos van a expulsar o no? Se comprometieron en que van a conversar con Venezuela con el objetivo de poder volver a tener esas expulsiones en aviones FACH. Eso fue lo que dijeron ayer. Más que comprometerse a una cifra, un monto en particular, lo que aseguraban es que lo primordial hoy día es volver a poder tener la posibilidad de ingresar aviones de la Fuerza Aérea para realizar las expulsiones, porque de esa manera se puede hacer con más celeridad, porque de lo contrario también, lamentablemente acá estamos hablando de temas humanitarios, pero el costo de una expulsión también es muy alto. Por ende, aseguraban que el costo para el Estado en poder trasladar a 60 expulsados por día en un avión comercial tampoco es viable. Por ende, aseguran que primero van a realizar todos los esfuerzos para lograr ese tema que yo les comentaba antes de poder seguir avanzando en las expulsiones, porque de lo contrario podría ser, quizás no sería tan efectivo como se busca. Claro, y quizás lo más comprometido es la declaración del presidente Boric, que dice los vamos a perseguir, encarcelar y si es necesario expulsar, que es lo único hasta ahora de lo más claro. Pero ¿cómo va a ser claro una declaración? Por eso nos vamos a perseguir, no sé qué. Quizás de lo más claro, pensando en un cambio del discurso, solamente eso, no estoy diciendo nada más, solamente un cambio en el discurso, que es algo impensado. Bueno, le va a traer problemas al presidente en su propia coalición, ya lo sabemos, pero es algo impensado hasta hace algún tiempo. María José, y con respecto a las personas condenadas, que una vez cumplida su pena, salen de la cárcel, ellos que han cometido delitos graves, ¿debieran tener prioridad de expulsión? ¿Los expulsan? No. Porque, ¿qué pasa con ellos? Es que estamos en un proceso de conocimiento de las expulsiones, hay que decirlo de esa manera. El Ejecutivo está haciendo una especie de cálculo y asegura que de momento, como no es rentable poder realizar las expulsiones, se prefiere avanzar en conversaciones antes de seguir expulsando. Y es en esa línea donde está todo más bien detenido. Sí, por eso, claro, volver a la pregunta del inicio de este contacto, cuando se me consultaba por qué se baja de 22.000 a 12.000 expulsados. Sí. No sé cómo se habrá realizado ese cálculo, la verdad, de parte del Ejecutivo, pero si es que el ministro decía que se están expulsando 2 personas o tienen un máximo de 6 expulsiones por día como capacidad, no como gestión, que se haga una disminución de la cifra tan alta. Uno cabe preguntarse en qué contexto se realizó. Pero claro, ellos están abogando primero por entregar herramientas
por ejemplo, a la frontera y retomar los diálogos bilaterales con Bolivia, por ejemplo, que es algo que sabemos se ha retomado lento, pero lo han hecho, y también con Venezuela, para poder avanzar con el tranco de la situación migratoria, porque aseguran que eso es clave, las relaciones internacionales son claves. Una pata de todo esto es la expulsión de las personas que ya están en Chile, pero el otro punto es avanzar para que no se siga realizando ingresos irregulares, y por ahí ha estado la gestión que ha encabezado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy está ejerciendo su rol como ministro subrogante. Bueno, para terminar, a mí me encantaría saber cómo se baja una cifra de 20.000 a 12.000. ¿Es que están con cifras equivocadas? ¿Cómo lo hacen administrativamente? Porque no expulsaron a 8.000 personas. ¿Cómo desaparecieron 8.000? ¿Es que había un abultamiento de cifras? Porque si no se tienen cifras claras, ¿cómo se trabaja? No se puede, ¿no? Entonces, yo creo que eso es a lo mejor hoy día cuando anuncian el plan podrían aclarar qué es lo que pasó con esos 8.000. Sobre todo pensando en casos como los que hemos estado hablando en los últimos días, emblemáticos, en donde hay un hombre que lanza una granada, un inmigrante venezolano lanza una granada a una carabinera que está trabajando y no se sabe quién es. Pero eso no se sabe quién es. No se sabe quién es en muchos días. Detenidas y no se sabe quiénes son. Y porque dan un nombre, que entran con otro nombre, que cuando se autodenuncian, en fin. O sea, ¿cómo no se puede tener esa claridad? Y si se tiene la claridad de hacer esta rebaja tan masiva, además, de personas que no debieran estar acá en el país porque son delincuentes y no aportan y se tienen que ir. María José, estamos atentos al plan que van a anunciar hoy. Estamos atentos a esta reunión. Me están escribiendo de parte de la Subsecretaría del Interior y me aseguran que efectivamente dentro de esta depuración que se realiza de las cifras, por ejemplo, hay personas que estaban dentro de las resoluciones pendientes de expulsión que cuando se realizan los cálculos ya estaban fallecidas y ahí se hace una disminución. No son todas las personas claramente. ¿Pero no están los datos cruzados? Perdón, Tomás, no escuché lo último. No, me pregunto si no hay datos, información cruzada, la computación sí, yo creo permite que eso. Se necesita más específico, ¿no? Claro, porque es muy grande el número, ¿cómo va a pensar que es muy grande es el número? Pero se habla de esta depuración y uno de los factores que se me está comunicando en este momento de parte de la Subsecretaría del Interior sería que al realizar esta depuración había, por ejemplo, uno de los puntos que realiza esta reducción de la cifra es las personas que finalmente estaban fallecidas. Hay otros puntos, pero bueno, el objetivo va a ser seguir con las conversaciones con Venezuela. Hay que también relevar que ellos fueron como gestión los que retoman el diálogo con el gobierno boliviano para poder avanzar en temas migratorios, pero es una situación muy compleja. Hoy día la reunión debiese ser apenas el presidente arribe de un vuelo que ya está en curso de su retorno desde la APEC en Estados Unidos a Santiago de Chile. Se dice que debiese llegar a las 2 de la tarde más o menos, por ende calculamos que cerca de las 3:30 quizás podría comenzar esta reunión que en caso de que tenga el visto bueno de las autoridades terminaría con anuncios según se informó, según fuentes de la radio informaron efectivamente, y luego de eso el presidente ya participaría de otro de los hitos, la inauguración de los Parapanamericanos, que también es uno de los puntos que se tiene en su agenda y que quizás podría acortar los plazos de la reunión o la discusión de los temas de seguridad. Gracias, María José. Que estén bien, buenos días. Chao.